A lo largo de estos meses vivimos momentos muy difíciles en el mundo, de manera muy particular en nuestro país. Muchas personas se contagiaron del COVID-19, muchas se agravaron y unas tantas perdieron la vida. Día a día en los hospitales designados para atender ese tipo de pacientes, vemos un sinnúmero de personas, ya no solamente las de riesgo, sino también personas jóvenes, personas sin antecedentes patológicos, donde se desarrolla la enfermedad de manera severa, con compromiso importante de su parénquima pulmonar, con alteraciones sistémicas muy complejas y que lamentablemente terminan con su vida. Ahí es donde muchos colegas que no son de la especialidad, o sea, no son de la medicina interna o de la medicina intensiva, tienen que manejar este tipo de pacientes. Para ninguno de ustedes ha de ser sorpresa de que en un hospital COVID un paciente es atendido por un psiquiatra, por un cirujano de cabeza y cuello, por un traumatólogo, ¿no? Que puede ser muy profesional y muy capaz. El manejo en sí de pacientes tan complejos genera muchos, pero muchas dudas, muchos problemas. Eh, yo les puedo contar tal vez un poco de incidente. A veces dicen, no, no se preocupen que en esa área hay un médico internista y dos médicos de otra especialidad. E incluso algunos de sus compañeros, hermanos mayores, médicos que culminaron el año pasado, están laborando ahí, son médicos generales. Y por mucha capacidad, mucha inteligencia que tengan, pues no es igual afrontar una patología básica, para lo cual nos preparamos los médicos generales primero, ¿no? Que afrontar pues una cascada inflamatoria tan compleja como es la que genera el COVID en algunos pacientes. Y muchas veces, decía yo, solos tienen que afrontar esta situación y no están acompañados del internista o del intensivista, ¿no? El COVID-19 es una enfermedad causada, bueno, por un virus, pero que infecciones oportunistas, bacterianas, incluso de etiología fúngica, son las que generan graves problemas. Y el paciente, de lo que puede estar hoy conversando contigo, exponiéndote su sintomatología, ¿no? Horas después se ha complicado, ¿no? Horas después pierde la vida porque no se realiza un manejo adecuado, ¿no? La variante de un elemento, de un electrolito en el cuerpo, genera mucho problema. Por ejemplo, el potasio. ¿Cuál es el valor del potasio en sangre? 3 a 4 mil equivalentes, si no me equivoco. 3 a 4. Miren, preguntas como esta
que son preguntas sencillas. Yo suelo decir, debe ser como la misa. Cuando uno va a escuchar misa, la palabra de Dios, ¿no? Repite, ¿sí? Ya sabe cosas puntuales, en qué momento ocurren, qué palabras hay que decir. Hay cosas en la medicina que deben ser básicas, que ustedes deben conocer y repetir. Si yo pregunto cuál es el valor del potasio, se debería escuchar ahí como un coro, ¿no? Es, bueno, puedes decirme de repente diferente la bibliografía. Uno dice de 3,7, otros 3,5, otros 3,6, hasta 5, 5,2, 5,3 mili equivalentes por litro, ¿no? Así me gustaría a mí escucharlos, o sea, porque son cosas que ustedes tienen que saber. ¿Qué le va a pasar a un paciente que tiene el potasio bajo? Primero, síntomas, a ver, los escucho, un síntoma de potasio, niveles de potasio, de hipocalemia, vamos a darle el nombre. Musculares. Trastornos musculares, ¿ya? ¿Como cuáles? Calambres. Ya, muy bien, así, calambres, ¿qué más? Fasciculaciones. Fasciculaciones. A nivel visceral, ¿qué va a ocurrir? Estreñimiento. Vísceras huecas, que tienen músculo liso, ¿qué va a suceder? Estreñimiento. El estreñimiento es un síntoma, sí, pero estamos hablando ya de un paciente hospitalizado. El estreñimiento implicaría que no hay actividad Disminuye de el los músculos. peristaltismo. No hay el peristaltismo. ¿Y eso cómo se llama? Eso, Ilio. ¿cómo lo escuchamos en los pasillos del Ilio. hospital? Ilio paralítico. Ilio, así es. Pero si queremos darle nombre y apellido, sería ilio, Paralítico. porque hay ilio obstructivo, ilio paralítico. Paralítico. Sería ilio Paralítico. paralítico. Un paciente con COVID ahí en la unidad de cuidados intensivos que tiene hipocalemia severa, ¿qué tipo de complicaciones va a tener? Hipocalemia severa, lo más frecuente, las arritmias. ¿Ya? A nivel respiratorio, Disney. a nivel respiratorio tiene hipoventilación. ¿Y su presión cómo estará? Baja. Hipotenso, ¿no? Así es. Entonces te das cuenta cómo el conocimiento de estos conceptos son tan importantes, tan trascendentes, ¿no? Lo mínimo que ustedes deben saber es valores del sodio, valores del potasio, del cloro, del calcio, hasta el magnesio incluso. Vamos a escoger otro, a ver, el sodio. Hiponatremia, ¿no? A ver, paciente con hiponatremia, ¿qué presenta? Ah, el valor, ya, muy bien, perfecto. 136 o 135 hasta 145. 145 mil equivalentes por. Ya, perfecto, hablemos de hiponatremia. Síntomas. Deshidratación.
¿Deshidratación será en hiponatremia o en hipernatremia? Hiper. Alteración de la conciencia. Sí, alteraciones de la conciencia, sí. Mareos, náuseas, vómitos, Es más en hipernatremia, por si confusión. acaso. Doctor, una compañera Confusión. espera, ¿podría aceptarla, por favor? Sí, 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 claro. Romy Coronel, ya está. Confusión, cefalea, fatiga, ¿no? Síntomas de hiponatremia. Bien. Eso, hablando un poco de lo complejo, ¿no? Pero alguien me dirá, bueno, yo no voy a ir de frente a lo complejo, pero sí en lo básico, en lo que hace un médico de primer nivel. Tú que terminas, vas a la posta, vas al centro de salud, vas a hacer el SERUMS, ¿no? ¿Qué elemento te debe preocupar en tu población a cargo? Tú te vas, vamos a decir, te vas a un centro poblado, te vas al distrito de Salas, ¿ya? O te vas a Motupe, te vas a Jayanca o a Reque. En tu población adscrita a tu centro de salud, los que te visitan, ¿qué elemento te preocupa? Ahí ya no te va a preocupar el sodio, el potasio, ¿no? ¿Qué elemento te preocupa? El hierro. ¿Qué debes monitorizar? ¿Perdón? El hierro, muy bien. El hierro. El hierro. Porque existen altos índices de anemia por déficit de hierro, ¿no? Y entre toda tu población será en los adultos mayores, será en los niños, adultos, Los niños. niños, niños, embarazadas y mujeres embarazadas. Y las gestantes, muy bien, y las gestantes, perfecto. Y si hablamos de la gestante, ¿qué otros elementos, qué otros micronutrientes se le debe brindar? Ácido fólico. Aparte, Ácido fólico. Ácido fólico. ácido fólico. ¿Qué más? Calcio. Calcio. Calcio, vitaminas. ¿Por qué tenemos ácido fólico? Para el desarrollo normal del sistema nervioso del niño. Previene el efecto del tubo neural. Específicamente Efecto del tubo para neural. prevenir defectos del tubo neural. ¿Defectos de qué tipo? Espina Porque bífida. defectos hay un montón. Espina bífida. O sea, prevenir un cierre inadecuado, ¿no? Del tubo neural, como es la espina bífida. Ustedes supongo que se deben acordar de su embriología, ¿sí? ¿Se acuerdan? Una línea primitiva cuyos bordes empezaban a elevarse y se iban a unir formando un surco y luego un tubo, el tubo neural, ¿no? Tubo neural que tiene una parte cefálica y una parte caudal, ¿sí? De donde se origina el encéfalo y la médula espinal respectivamente. Y la espina bífida pues es la que tiene, que tenemos que tener mucho cuidado y por eso la utilidad del ácido fólico. Bien. Si hablamos de anemia, anemia pues tiene múltiples causas, ¿no? Hoy nos preocupa lo que es déficit de hierro, pero tiene pues otras etiologías. Vamos a ver un video un poco que nos habla sobre la anemia. Cuando nosotros estamos en la consulta
en los centros de salud. La mamá nos pide muchas veces sugerencias de soporte nutricional para los niños, porque estos muestran algunas deficiencias de aprendizaje en el colegio, o porque de repente los ven que tienen un crecimiento pobre, ¿no? Y el mejor tratamiento que puede recomendarse a un paciente es la alimentación debidamente balanceada, ¿no? Y con el aporte adecuado de macro y de micronutrientes. Pero si a pesar de ello no es suficiente, recién pues se toma en cuenta algún fármaco adicional, ¿no? Para poder ser prescrito. Un detalle muy importante es que la población de la zona urbano, rural, marginal, tienen índices altos de parasitosis. Y esto pues, si no es tratado previo un efecto esperado con el tratamiento de cualquier fármaco, ya sea genérico o fármacos de marca. Bien. Todos los nutrientes que el hombre necesita para vivir de una manera saludable los encuentra en la tierra, y estos llegan pues formando parte de las frutas, de las verduras, ¿no? Y de las especies animales que uno consume. Debe haber, sin duda alguna, una cantidad determinada, equilibrada en nuestro organismo para poder funcionar cada una de nuestras células y tejidos de manera correcta. Los humanos somos responsables del daño que viene sufriendo la naturaleza, de las repercusiones que ello genera, ¿no? Buscamos muchas veces culpables por otro lado cuando nosotros somos los principales responsables. Por ejemplo, la tala de árboles, ¿no? Con destrucción de los bosques, la minería, el petróleo, el uso inadecuado de pesticidas, de herbicidas, ¿no? En el proceso de la agricultura. Y todo eso pues conlleva a un desorden, ¿no? A un empobrecimiento de la tierra en la cual se cultivan pues los diferentes alimentos de índole. Se desarrollan las especies animales que también consumimos. Muchos de estos fertilizantes y pesticidas secuestran los minerales del suelo, fresco, muy colorido, pero este no contiene lo que realmente necesitamos, ¿no? Hoy en día hay algunos preocupados por esos detalles, es por eso de que hacen cultivos especiales, orgánicos. Y cuando hablo de cultivos especiales no me refiero a aquellas personas que la verdad no comprendo con qué razón buena tratan de mezclar dos especies para obtener otra, ¿no? En afán de cambiar un poco el sabor, el color, cuando en realidad lo que importa, ¿no? Es el aporte nutricional, el aporte mineral que debe estar brindando cada alimento.
al existir una manipulación, un procesamiento incorrecto, nosotros podemos pensar directamente y al final nuestro organismo poner en evidencia las deficiencias nutricionales. Por ejemplo, si hay el déficit de yodo, ¿qué estructura de nuestro cuerpo se ve afectada? Bueno, Tiroides. Tiroides. La glándula tiroides. Así es. La glándula tiroides que necesita del yodo para que se elaboren las hormonas T3, T4, ¿no? Triiotironina, tetraiotironina o tiroxina, hormonas que regulan el metabolismo basal, la utilización del oxígeno por nuestras células, la actividad nerviosa, la actividad cardíaca, la regulación de la temperatura. Porque los elementos son importantes y necesarios para muchos procesos. Elaboración de tejidos, el calcio, la síntesis de hormonas y también para participar en reacciones químicas. Nuestros huesos presentan una mezcla de calcio y fósforo, ¿cómo se llaman? Los cristales de hidroxiapatita. El zinc, el cobre, el hierro, formando parte de algunas proteínas, el magnesio, el potasio, el sodio, por ácidos celulares que nos han enseñado desde los primeros años en la ciencia. Las membranas, ¿no? Con cargas positivas, negativas, y que nos permite luego eso comprender otros fenómenos. Despolarización, en lo que concerne la vía cardíaca. El cobalto nos hace recordar la cianocobalamina, que es la vitamina B12, importante en el proceso de formación de los glóbulos rojos. ¿El elemento qué ocurre? El glóbulo rojo crece. Inútil. Anemia megalo, anemia perniciosa. Es importante, como dije al inicio, que hay una concentración equilibrada, ¿no? Por eso es que hablamos de rangos, por eso decimos sodio 135, 145. Si hay carencia o hay exceso, entonces se desarrollan trastornos y enfermedades. Para que un elemento químico se considere en algunas condiciones, por ejemplo, que la ingesta de este elemento, ¿no?, sea en una concentración determinada, o caso contrario va a generar una deficiencia funcional que puede ser reversible si es que empezamos a consumir dicho elemento, como en el caso de la anemia, ¿no? Anemia por déficit de hierro, si recibimos este complemento, entonces nuestro nivel de hemoglobina alcanzaría su valor óptimo. ¿Cuál es el valor de la hemoglobina en un varón? de 13 a 17. 13 a 17. Sí, más o menos un rango aceptable. ¿Y en una mujer? De 12. De 12. Mayor a 12. Mayor. Más de 12. Para que un paciente pueda ser intervenido quirúrgicamente, ¿cuál es el nivel mínimo de hemoglobina que debe tener? 9.
10. Con 9 ya empezamos a tener ciertos riesgos. Otro detalle importante en los bioelementos, en los minerales, es que sin este elemento el organismo no crece ni completa su ciclo vital, entonces se considera como esencial. También si es que este influye directamente en el organismo y está involucrado en sus procesos metabólicos. Y algo más, que el efecto generado en el organismo no puede ser logrado por otro elemento. Por ejemplo, la deficiencia de yodo en la glándula tiroides no puede ser reemplazado por otro mineral. A pesar de ser tan importantes, ellos representan el 4% del peso corporal y como se requieren en cantidades mayores de 100 gramos al día, se les conoce como macrominerales o macroelementos. En la interacción de los nutrientes para realizar funciones corporales, el consumo excesivo de un mineral puede causar la menor absorción de otros. O sea, que hay competitividad en los receptores. Mucho cuidado cuando receten más adelante un compuesto engañoso. Te dices, tú ves en la televisión, ves en los comerciales, producto tal, tiene de la A a la Z. Lo han escuchado, lo han visto, ¿no? ¿De qué me sirve que tenga todos los elementos, que tenga los minerales, si no los voy a aprovechar porque va a haber una competitividad por receptores? Y al final, lo que busco lograr en un paciente o en mi persona tras el consumo de este producto, no lo voy a conseguir. Esta es la clasificación de los minerales, ¿no? Macro, micro y oligoelementos o trazas. Hablamos primero de los macroelementos y el sodio encabezando la lista porque es el catión extracelular más importante. Esto nos enseñaron desde el colegio. Porque interviene en la transmisión de los impulsos nerviosos, los canales de sodio. Nosotros necesitamos más sodio cuando sudamos, cuando consumimos diuréticos. A ver, nombre, 2 diuréticos. Furosemida. Tiacidas. Furosemida, Hidroclorotriacida. Hidroclorotiazida. hidroclorotiazida. Ya, muy bien. Paciente que tiene diarrea, vómitos, ¿no? El exceso, como comentábamos hace unos momentos, provoca hipertensión arterial, irritabilidad, retención de líquidos, sobrecarga hídrica. Lamentablemente, las costumbres alimenticias que tenemos están cargadas de sal, ¿no? En Sudamérica, en el Perú, se consume bastante sal. Y ese es un factor de riesgo para la hipertensión arterial. La hipertensión arterial tiene algún factor predisponente. Por eso se debe tener mucho cuidado con el consumo de la misma. El potasio es el mineral que aparece en mayor cantidad en el cuerpo después del calcio y del fósforo. Siempre asociado al sodio, claro, sí, en la membrana celular lo recordamos. Cuando entra el sodio, sale el potasio, ¿no? Para equilibrar las cargas. Porque el potasio es el catión que predomina en el medio intracelular. Contribuye a regular el balance de agua,
participa en la actividad muscular, en contracción y relajación de los músculos, en la especial del músculo cardíaco. Y lo encontramos pues en fuentes diversas de origen vegetal. El calcio, que forma parte de los huesos, del tejido conjuntivo, de los músculos, desde el punto de vista fisiológico, díganme ustedes cuál es la importancia del calcio en los músculos. Para su contracción. Para su contracción, ¿ya? Pero esa es una expresión muy genérica, ¿no? ¿Qué mecanismo fisiológico hace posible la contracción? La unión de la cabeza de miosina con ¿Se actina. acuerdan un poco de su fisiología? La unión de la cabeza de actina con miosina. ¿Cómo digo? La unión de la cabeza de actina con miosina. La unión de la actina con la miosina. Pero para eso ocurre algo previamente. El calcio se une a la troponina C y hace que la tropomiosina deje libre los espacios de los Efectivamente. Muy bien, así es. Ese es el mecanismo fisiológico. El calcio se une a sus sitios ligadores de la troponina C, ¿no? Y el complejo troponina-tropomiosina se desplaza y permite, lo deja libre, ¿no? Para que las cabezas proteicas se unan, ¿no? De la miosina a la actina, y se lleve a cabo el mecanismo de la contracción muscular. El calcio es el mineral con mayor presencia en el organismo. Es el cuarto componente del cuerpo después del agua, las proteínas y las grasas. El calcio corporal total se aproxima más o menos a los 1.200 gramos, es decir, 1,5 a 2% de nuestro peso corporal, y básicamente lo encontramos pues en nuestros huesos, en nuestros dientes, ¿no? Y el 1% se va a distribuir en el torrente sanguíneo, en los líquidos intersticiales y en las células musculares. La absorción del calcio se ve afectada por café, alcohol, por falta de vitamina D. Por eso en las mujeres, varones, pero sobre todo mujeres, ¿no? Porque tienen más incidencia de osteoporosis, el tratamiento es calcio con vitamina D. El fósforo, complemento del elemento anterior, ¿sí? En la constitución de los huesos. A nivel lipídico, forma parte de fosfolípidos, ¿no? Que son componentes indispensables de las membranas celulares y del tejido nervioso. La concentración de sangre de fósforo está en íntima relación con el calcio, no cabe duda, ¿no? Normalmente tenemos un exceso de fósforo ya que se usa como un aditivo alimentario y está presente en muchas fuentes de origen vegetal y de origen animal. El magnesio. El magnesio se puso de moda por un colega, ¿no? Muy famoso, ¿sí? En redes sociales, en la televisión, en sus programas, con su producto, ¿sí? Rico en magnesio, por toda la importancia que tiene a nivel de la transmisibilidad nerviosa, de la contracción y la relajación de los músculos en el transporte del oxígeno y sobre todo en el metabolismo energético. Pero, ¿qué tan cierto es de que hay que ingerir magnesio adicional? ¿Es que acaso no está presente en nuestros alimentos? Bueno, primero que el magnesio es el segundo catión intracelular más importante, de eso no hay duda. Es el quinto mineral por su abundancia en el organismo. El 60% de las necesidades diarias se depositan en los huesos, el 28% en algunos músculos, ¿no? Y el 2% en líquidos corporales.
fuentes diversas, ¿no?, de origen vegetal y algunas de origen animal. Normalmente el organismo no presenta carencias de este mineral, ya que lo consumimos, lo tenemos ahí a diario. Excepto pues si se trata de pacientes con alcoholismo, pacientes con cirrosis hepática, pacientes que tienen síndromes de mala absorción, que tienen problemas con vómitos severos. Por ejemplo, ¿cómo se llama la gestante que sufre de vómitos continuos? ¿Cómo se le llama a esa patología? ¿Quién sabe? Estarán prestando atención y anotando esas cositas que voy mencionando. Hiperemesis gravídica. Pacientes con cetoacidosis diabética o abuso de diuréticos. Si no hay magnesio, las personas presentarán calambres, debilidad muscular, náuseas, convulsiones, falla cardíaca, entre otros. El cloro, que favorece el equilibrio ácido-base de nuestro organismo, ayudando al hígado en su función de desintoxicación. El azufre, que es componente de aminoácidos como la metionina, la cisteína, la tiamina, presente de manera estructural en algunas partes de nuestro cuerpo, como la piel, sus anexos, que son las uñas, los pelos, ¿no? Participa en la síntesis del colágeno. El colágeno es la principal proteína del tejido conectivo. Interviene en la síntesis, en la secreción de la bilis en el hígado y tiene acción desintoxicante, presente en diferentes fuentes animales y vegetales. La segunda parte son los microminerales, ¿no? Ahí tenemos el hierro, de que hemos hablado al inicio, como protagonista de hoy. El hierro que es necesario para la producción de la hemoglobina, ¿no? La proteína, ¿no?, que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos, que es imprescindible en la correcta utilización de las vitaminas del grupo B. Escuchábamos un poco de la absorción en el video, en la primera parte, ¿no? Se absorbe mejor el hierro de los alimentos de origen animal, o sea, hierro Hem, porque hay hierro no Hem, que es convertido por medio del ácido clorhídrico a hierro ferroso, y que se absorbe pues a nivel duodeno y yuyunal. La vitamina C, íntimo amigo ahí del hierro, mejora su absorción. 10 a 15 miligramos es la dosis mínima recomendada de hierro. Hablo de una persona adulta de peso promedio. El flúor, que proviene de la caries dental, por eso es que nos lo recomienda nuestro dentista, nuestro odontólogo. Es improbable padecer déficit de flúor, ya que nosotros usamos agua potabilizada y ahí pues se encuentra este elemento. El yodo, de quien hablaremos un poquito más en un momento, de quien también hemos dado algunos detalles en su participación para la elaboración de las yodormonas. También interviene en el desarrollo de estructuras como el pelo, dientes, uñas, ¿no? Y su deficiencia genera un crecimiento anómalo de la glándula que se denomina bocio o coto. El manganeso, otro microelemento importante que activa algunas enzimas que participan en la síntesis de grasas, que participan en el aprovechamiento de algunas vitaminas como la C, la vitamina B1, la biotina, y que está presente en algunas fuentes de origen vegetal y animal, sobre todo productos marinos. El cobalto y la cianocobalamina, pues la vitamina B12 y la síntesis
en la formación de los glóbulos rojos, el cobre necesario para convertir al hierro almacenado en el organismo en hemoglobina, también en la asimilación de la vitamina C, muy importante hoy en día. Su papel ha sido resaltado en el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico. Y el último grupo, que son los oligoelementos, como el silicio, que participa en la síntesis del colágeno, en la proliferación celular, y sobre todo, y eso sí quiero resaltar, reducir el colesterol LDL. Díganme ustedes, ¿cuál es el nivel óptimo de colesterol LDL? Menor a 100. Menor de... No le escuché más alto, por favor. De 100. De 100, muy bien, de 100. Perfecto. El níquel, que es necesario para el buen funcionamiento del páncreas. El páncreas es una glándula mixta, ¿no? Una glándula endoexocrina, la parte endocrina donde está la producción de la insulina en las células beta, y la parte exocrina, que es la que produce el jugo pancreático, un conjunto de enzimas que contribuye al proceso de digestión. El cromo, que participa en el transporte de proteínas, participa en el metabolismo de la glucosa, y con otras sustancias que controlan el metabolismo de la insulina y de varias enzimas con la formación de ácidos grasos, colesterol y con el material genético de las células. El litio, para los que les vaya a gustar más adelante la psiquiatría, ¿no? Ahí se usa bastante, ¿no? Porque este elemento es fundamental para la regulación del sistema nervioso central, y por ende su utilidad en trastornos, ¿no?, de índole psiquiátrico, de alteraciones del sistema nervioso. El molibdeno, que ayuda a prevenir la anemia, previene la caries, activa algunos sistemas enzimáticos, presente en diferentes fuentes de origen vegetal. El selenio, que se encuentra ampliamente distribuido en la naturaleza como seleniuro, ¿no?, y combinado con otros elementos y en menor proporción como elemento libre asociado al azufre. Su importancia es por las propiedades desintoxicantes que él tiene, por ser anticancerígeno, muy asociado a la vitamina E. Doctor, una pregunta. Algunas de las fuentes de origen animal y vegetal. Bueno, son las recomendaciones generales, vamos a pasarlo porque quiero hablar del hierro un poco más aquí. Decía que el hierro es el cuarto oligoelemento más abundante, ampliamente distribuido, pero qué increíble, ¿no? A pesar de esa distribución tan amplia por nuestro planeta, su deficiencia es la más frecuente entre todos los micronutrientes. Fuera de lo lógico, ¿no? Y eso pues obedece al desinterés que existe de los gobernantes sobre la salud pública. ¿Por qué? Porque tiene que haber una conducta de generar programas preventivo-promocionales. Yo escucho para combatir la anemia, ¿no? Yo creo más bien para evitar la anemia, ¿no? A eso debería estar orientado. Pero bueno, tú te vas, o los que vienen de Cajamarca, o los que van una vez en afán de investigar, de conocer un poco más de la realidad, hay mucha pobreza, ¿no? Increíblemente es un lugar tan rico, ¿no?, con una explotación enorme de minerales, pero con una despreocupación por parte de sus gobernantes de manera terrible.
La anemia ferropénica viene a ser la etapa final y la más grave de la carencia del hierro. Ojo con eso, ¿no? La anemia ferropénica. Pues tenemos deficiencia de hierro, otra cosa. En los países en vía de desarrollo, ¿no? Que son los más comprometidos, vemos que el 18% de mujeres embarazadas de los países industrializados presentan anemia. Y los niños en edad escolar en un 17%. Ojo, países industrializados, estamos hablando de Norteamérica, por ejemplo, de Europa. En países no industrializados, la anemia se presenta en un 44% en mujeres embarazadas y en niños en edad escolar. 42% en preescolares y 51% de personas mayores. Y los factores que generan poblaciones más vulnerables del déficit de hierro son la edad, el sexo, los niveles de ingesta y las pérdidas hemáticas. Pérdidas hemáticas de diferente índole. Una de ellas, parasitosis. A ver, dígame un parásito que genere anemia. Para que recuerden su parasitología. El Ascaris lumbricoides genera anemia. La tenia. Así, La tenia. la tenia. Yardia. La yardia. Pero ya, bueno, vamos a hablar de helmintos. De gusanos. Díganme ustedes quiénes generan anemia por pérdida. Y ahí sí no es ninguno de los que han mencionado. ¿Ancilostoma? El ancilostoma duodenal, uno. Bien. Otro. Tecostronchilus. El Strongyloides stercoralis. Ya, muy bien. Otro. Algún día le van a volver a preguntar eso. Y el Necator americano. La deficiencia de hierro no debe ser considerada como un estado simple de deficiencia. ¿Por qué? Porque no solamente va a afectar la eritropoiesis causando la anemia, sino también afecta órganos, sus funciones, produciendo trastornos no hematológicos desde los primeros meses de vida. Así lo veo algunos en sus cámaras, ¿no? El déficit de hierro no debe ser considerado como un estado simple, ya que se asocia a un aumento de la morbilidad en infantes, pobre rendimiento en escala de desarrollo de trastorno del aprendizaje. Los adolescentes manifiestan alteraciones de la memoria de corto alcance, bajo rendimiento en las actividades deportivas y pérdida de sensación de bienestar, muy cansados. La anemia es el indicador comúnmente utilizado para monitorear el déficit de hierro. Sin embargo, deben diferenciarse los términos anemia, déficit de hierro y anemia por déficit de hierro, que muchas veces se confunden, ¿no? Y suelen expresarse como si fueran lo mismo. En cuanto al yodo, la carencia de yodo es un problema de salud pública mundial. A pesar de la maravillosa idea que alguien tuvo de ponerle yodo a la sal, ¿no? Como la sal es el sazonador universal, bueno, no en todo el mundo en sí, pero en muchos países, ahí colocar yodo para que sea un consumo a la vez. Pero a pesar de ello, es un problema de salud pública. Afecta el crecimiento, el desarrollo neurológico de millones de niños. Y casi todo esto ocurre
incluso antes del nacimiento, o sea, congénito. La ingesta de yodo, de no ser adecuada, va a generar diversos trastornos. Aquí vemos algunas imágenes. Eso se llama facies de un niño con cretinismo, ¿no? Que es el hipotiroidismo. Aquí un bocio marcado, mira. Los trastornos de deficiencia de yodo son la consecuencia de la producción insuficiente de tiroxina, que es necesaria para el crecimiento y desarrollo de todos los órganos y sobre todo de nuestro cerebro. Estos trastornos van a incluir bocio endémico, el incremento de abortos, malformaciones congénitas, mortalidad fetal y carencias menos graves de yodo que pueden provocar trastornos tanto en niños como en adultos. Decir bocio endémico, sí, porque hay poblaciones a nivel mundial, ¿no? En donde la pobreza es extrema y en donde hay enfermedades carenciales como esta, que son endémicas, o sea que lo tienen todos los miembros en una familia, pues muchos comprometidos. El déficit de yodo genera en el mundo 43 millones de cerebrales de diverso grado. Es una cifra impresionante. Cretinismo. 2.000 millones de personas en el mundo sufren las consecuencias de la falta de yodo. Algo increíble en el año 2020. Ha generado personas. Sí, es cierto. Ha muerto gente que no debería haber muerto todavía, ¿no? Con mucha tristeza lo digo porque he perdido amigos, ¿sí? Jóvenes todavía, profesionales ellos, con mucha vida por delante. Pero nos asombramos tanto de la mortalidad y de la enfermedad y la contagiosidad, pero hay otras cosas que antes de esto, que al 2019 venían generando daño y muertes y trastornos en todo el mundo, y sobre todo en lugares de demasiada pobreza, como algunos países asiáticos, el África, de Centroamérica. ¿Y eso por qué? Porque a los países que tienen mucho dinero no les interesa. Simple y sencillo. Porque no les produce nada. Pues. Pero el COVID-19 sí produce muchos ingresos económicos impresionantes, ¿no? En fin. Miren, esto es una tribu, ¿no? Allá en Tanzania. Eso es endémico, miren los niños, ¿no? Todos tienen voz increíble, ¿no? Esa es la realidad. El cretinismo o hipotiroidismo congénito es una forma de deficiencia congénita de la glándula tiroides y se desarrolla porque nació sin la glándula o porque hay una deficiencia de yodo, ¿no? La ingesta diaria no está absolutamente definida. Hay una estimación, un aproximado, ¿sí? Se entiende que para personas de entre 12 años y los adultos debe ser 150 microgramos aproximadamente. Estas son las áreas que se definen con carencia de yodo. Hace un momento decíamos, sí, bueno, el África, sí, mira, ¿no? Asia, sí. Pero mira, Sudamérica, ¿no? Gran parte de este territorio comprometido con este gran problema de salud pública. Una excelente idea, ¿no? Lo comentaba hace un instante, pero también se encuentra presente en diferentes fuentes
de origen vegetal y de origen animal, sobre todo marino. Muy bien, jóvenes. Esa fue mi ponencia sobre los microelementos, ¿no? Destacando la importancia del yodo, del hierro, ¿no? Y los problemas a nivel mundial que ello genera. Son las 5:30, sí, ya estamos en el tiempo. Bueno, gracias por su participación y nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.